Buenos días. Pues vaya si hay temas. Bueno, Vaya si hay temas. Buen día. está la agenda repleta de asuntos. Y yo me eché para atrás un poquito otra vez a lo que considero que es una cosa importante que dijo ayer López Obrador: el pueblo sí existe. Y entonces me pongo a analizar cómo para la derecha conservadora le repugna la idea. ¿Es la sociedad civil o una masa informe, ignorante e inconsciente? Y no es así. No son el hartazgo, ni la rabia, ni el cansancio, ni la eficacia retórica de López Obrador lo que condujo a la mayoría a votar por él. No son tampoco la inercia o la ignorancia lo que hace que la gente haya refrendado en cada elección el apoyo a la transformación. Es esto que él señala, que se llama revolución de las conciencias. Y voy a Gramsci, que sostiene que toda la gente es intelectual, porque toda la gente piensa. Y buscando en Gramsci, me encontré con la frase del fiscal que lo condena, que dice: tenemos que evitar que ese cerebro piense cuando lo meten a la cárcel. No lo logran, porque en la cárcel lo más puro del pensamiento gramsciano es que se produce. No dejan que no pueden impedir que su cerebro piense. Y yo digo que a mercadólogos, a expertos en marketing político, a los propios dirigentes de la oposición, les fallan sus cálculos sobre cómo opera, cómo funciona la gente. Creen que no piensa. Por eso desprecian la democracia participativa. ¿Cómo es posible que la gente elija a funcionarios del INE o que la gente elija a los jueces? Si elige al presidente, si elige a los legisladores. Es el método, así es la democracia. Entonces el pueblo existe. Y hablo también de una cosa que creo que la oposición no acaba de entender: que el cataclismo social del 2018 no cimbró al aparato del viejo régimen, lo derrumbó. Entonces la oposición no puede articular un pensamiento porque no se reconoce. ¿El viejo régimen son los partidos? Parte del viejo régimen son los partidos. Y digo que no se reconoce. El PRI y el PAN sobre todo, que se repartieron el poder durante 30 y tantos años, a partir de la primera concertación entre Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos, donde se establece esta coartada bilateral, bipartidista, que yo considero que es una democracia simulada. Entonces aparece el PRD y empieza a ganar posiciones. También pasaron muchas cosas en esos años. Porque nada es estático y hay una lucha popular. Nada es estático. Y hay una lucha popular. Pero digamos que hay un estamento que controla el poder y que básicamente tiene dos colores, azul y rojo. ¿Y cómo llegamos al día de hoy? Déjame terminar nada más. Lo que quiero decir es que ni el PRI ni el PAN se reconocen sepultados en las ruinas del edificio del régimen que se derrumbó. Bueno, pues ahí siguen. No se reconocen. Lograron una buena votación en el 2021. Lograron una buena votación y perdieron 22 gobernaturas. Quizá que lograron una muy buena votación nacional. Perdieron 22 gobernaturas. Y quizá les vaya bien. Quizá les vaya bien, pero todas sus apuestas, y vuelvo a citar a Gramsci, porque Gramsci dice: el viejo mundo muere y el nuevo no termina de nacer, y en los claroscuros surgen los monstruos. Y yo digo que hay una apuesta sistemática de la derecha por alimentar, por engendrar esos monstruos y seguir el método Trump, que es el mismo de Hitler. La estridencia, el llamado a la recuperación de la grandeza nacional. ¿Quién sigue el método Trump en México? ¿Quién? La señora que no voy a nombrar. Hasta Santiago Krill,
Pero todos se suben en este... ¿Cuál en estridencia de Santiago Krill? Lo que pide es un diálogo con el presidente. No, el otro día, el tono en que lo pide. El tono en que lo pide. El tono en el que habla el presidente todas las mañanas. No, el tono en que lo pide Krill. Y sus discursos de campaña y todo esto. Hay una apuesta por la estridencia y la virulencia y una insistencia en la destrucción del país. Son la oposición. Y la recuperación de una grandeza. López Obrador, cuando era oposición. La recuperación de una grandeza inexistente. Entonces, ¿ellos hablan de recuperar una grandeza? Sí. Todo el tiempo hay una nostalgia del pasado. ¿Qué más ofrecen? No lo sé. ¿Qué más ofrecen? Pregúntale a ellos. Bueno, yo te pregunto a ti que los escuchas, ¿qué más ofrecen? Recuperar el pasado. ¿Escuchaste ayer la entrevista aquí de Marco Cortés? No. Ahí escúchala, si tienes tiempo y ganas. Pero bueno. Probablemente tiempo quizá tenga ganas. Pero bueno, a lo que voy es para llegar para entrar a la otra discusión. Es que hay un fenómeno, que Gramsci señala, de que la gente piensa y que el aparato de control político, mediático, propagandístico del viejo régimen se está desquebrajando. Se está desquebrajando y hay una disputa abierta, por primera vez, abierta, desde Palacio Nacional y en las mesas de conducción de los principales noticiarios del país. Hay una disputa. ¿Cómo? Hay una disputa por la audiencia. Hay una disputa. Está buena. Sí, hay una disputa por la audiencia, que es una disputa por la base. Y nosotros tenemos la parte más dura, compartimos horario con el programa estelar de ellos, de la otra parte, como dices tú, que sería la mañanera. Es la disputa por el poder. Es la disputa por el poder la que está operando. Claro que es la disputa por el poder. Está buena esa de disputa por la audiencia. Es una disputa por la audiencia que es una disputa por el poder. Todas las personas piensan las personas del pueblo, las de la sociedad civil, las de la izquierda, entre comillas, las de la derecha, entre comillas, todos piensan. Sí, todos pero hay un espacio de confrontación que es la discusión pública. Se acaba de referir en la mañanera el presidente a un comentario que hicieron, no sé quién, que dijo: si esta encuesta es cierta, el país está perdido. José Antonio Crespo. ¿Qué encuesta? La del Universal, sí, la del lunes. ¿Y quién hizo ese comentario? José Antonio Crespo. José Antonio Crespo. Por eso, pero es sintomático. El país está perdido. No está perdido. Los que están perdidos son ellos. José Antonio Crespo, según tú. Y porque hay una visión de esta masa informe, ignorante y manipulable, que es el pueblo, que es la gente. López Obrador dice: el pueblo sí existe y el pueblo tiene conciencia. Yo creo que es un factor. Yo siento elementos extraños y novedosos en la composición de la sociedad de México. Siento un fenómeno de apropiación y de ahí deduzco que a López Obrador, más que seguirlo, lo empujan. Y lo mismo va a suceder. ¿Lo empujan? Lo empuja el pueblo a profundizar la transformación. Bueno. Ya votaron por él, ya lo han seguido, los continúan apoyando y le dicen: vete más al fondo. Y por eso, este gobierno puede plantarse frente al capital. Vamos a ese tema ahora que regresemos. Puede emprender grandes obras y puede plantarse. Ve el enfrentamiento esta semana del presidente López Obrador con uno de los hombres más poderosos de México, que es Germán Larrea. Por cierto, Sofía, nada en Palacio Nacional, el famoso acuerdo que hoy es nota de 8 columnas en algunos medios, que ayer daban por sentado todos los especialistas, hasta cantidad le ponían. Son las 8:19 de la mañana y no se ha dado esa información en Palacio Nacional. Y quizá no se dé. Y quizá no se dé. Aquí el cuestionamiento es a quienes la convirtieron ya en nota de 8 columnas. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con ese tema. Grupo México, Larrea, el presidente López Obrador, lleno de símbolos. Lleno de símbolos. Todo lo que ocurrió desde el viernes
hasta estas versiones claro. de anoche. Y recordar, nada más antes de ir a pausa, en el sentido, tú dices, la gente piensa, ¿sí? Y algunas personas ven al pueblo, otras a la sociedad civil como antagónicos. Nada más recordar lo que siempre hemos dicho desde que estamos en este negocio. Nosotros hacemos nuestra producción todos los días pensando en un televidente, pensando en un radioescucha. ¿Qué piensa? Para él, que está claro, consciente. Una persona con plena libertad para hacerle así y mandarnos a volar. Sí, esa es la democracia de la audiencia. Para eso trabajamos. Correcto. La democracia de la audiencia para otras escoge. cosas pensamos siempre en un radioescucha, que es usted que ve en su coche, y en las noches en un televidente que nos regala parte de su tiempo. Para no llega el tan anunciado por especialistas, analistas, medios de comunicación, acuerdo entre el gobierno y el Grupo México de Germán Larrea, y decía Cepigmenio antes de ir al corte, y quizá no llegue hoy. Quizá no llegue, hay un juego de fuerzas. Qué buen pleito, ¿eh? Hay un juego de fuerzas sí. que tiene ligado con lo que te digo. Una cosa es disputar con un presidente con legitimidad cuestionable y poco apoyo popular. Y otra cosa es disputar con un presidente como López Obrador, con el apoyo que tiene y con esa masa que lo está empujando. Aquí hay una noción distinta del concepto de vanguardia revolucionaria. En las revoluciones tradicionales de América Latina se concebía la vanguardia como la que va al frente. Lo que sucede es que esas vanguardias se descomponen porque se aíslan. No, hoy la vanguardia va atrás. La jalan y la empujan. Va en medio. Yo concibo a López Obrador como la foto esta famosa de la marcha, que está en medio de una masa. Entonces, cuando el capital disputa con un hombre que está solo en su despacho, Germán Larrea, un hombre de enorme poder financiero y económico, cuando un hombre así disputa con otro hombre que está sentado en su despacho, solo, por más que tenga el respaldo de su partido, del tal, es una cosa. Cuando disputa con un hombre que está inmerso entre la gente y que además está hablando de una cosa que es absolutamente lógica. Esa vía es parte del del tren transísmico, que es un canal interoceánico. Las 3 vías. Que es un canal interoceánico. ¿Cómo vamos a repetir la tragedia de Panamá, que tardó décadas, creo que 100 años, en recuperar la soberanía del canal? ¿Por qué va a entregar la nación un recurso tan esencial como un canal interoceánico en esta época del nearshoring, en esta época en que Asia quiere acercarse a la costa este de los Estados Unidos? El canal de Panamá está topado y nosotros podemos ofrecer una solución de 300 kilómetros de vía. México, que es un viejo sueño. Sí. ¿Por qué demonios eso va a ser propiedad de una empresa privada? Si es una posición estratégica que la naturaleza le dio a este país. Entonces, primero fue por las buenas. Oye, arreglémonos. Y Larrea contestó, te doy uso de derecho de paso. O te construyo algo. Sí, y le dijeron, no, regrésanos la concesión, tienes 12,000 kilómetros de vías. 12,000 kilómetros de vías. Conecta todo el norte. Fíjate lo que pasa, el Tren Maya son 1,500 kilómetros que parten de Palenque y regresan a Palenque. Pero de Palenque a Veracruz y de Veracruz a Salina Cruz y de Salina Cruz a Tapachula se puede cerrar el circuito y entonces son 4,000 kilómetros. Eso es estratégico. Cuando además. Dijo, arreglémonos. Arreglémonos. El gobierno, a ver, pero me parece que ya hay información. Le preguntan al presidente sobre Germán Larrea, el presidente dice, se está avanzando, van bien las cosas, lo que se busca, ustedes ya lo saben, es rescatar el tramo de concesión.
Nada más. Nada más. Empieza a hablar otra vez del tren, va a pedir que le pongan el plano de cuál es la Pero ruta que nada están de pidiendo. acuerdo. Se está avanzando, dice el presidente. Se está Atenta, avanzando. compañera. Atenta. Están las conversaciones. Habrá acuerdo, no habrá acuerdo, pero lo que sí está claro es que la confrontación con el capital, con este capital, y concretamente con ese empresario. Con ese empresario en particular. Muy poderoso. Muy poderoso. Con el que ha habido mucho conflicto. Históricamente. Que está bastante solo, por otro lado. ¿Te parece? Me parece. Me parece que el mismo capital no ha respondido en el mismo tenor que podría haber sucedido. Entonces, esa confrontación y ese acuerdo, esa discusión que se está dando, se da en términos distintos. Porque este presidente tiene amplio respaldo popular. Y así será. ¿Sí? El gobierno o el Estado mexicano, como quieras, se va a quedar con esas vías. Eso sí es. Por expropiación, con por la vía con que tú acuerdo, quieras. Por 9.500 millones, por 7.000, por... Y se está planteando un acuerdo porque fue razonable. Devuélvenos la concesión. ¿Por qué? Porque esta vía es estratégica para la nación. El presidente habló de Torrijos. Yo estuve con Torrijos hace muchos años. Torrijos, Panamá. Con Omar Fíjate que Torrijos. hay muchas personas que nos escuchan. Dices Torrijos. Yo estuve con Omar Torrijos No saben quién en es. Panamá. Sí. Lo vi echarse al canal a nadar. Lo filmé. Y hablé con él, recorrí la zona del canal. Cuando se recuperó la soberanía, cuando con Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, firmó el acuerdo de recuperación de la soberanía. 100 años tardaron los panameños en recuperar soberanía sobre su propio territorio. Aquí no hay otra potencia, aquí hay un hombre poderosísimo, capital privado. Y solo, muy solo, dices. En posesión de un tramo de vía que es crucial para el canal interoceánico de México. Esa doble vía, con trenes de carga, parques industriales, va a potenciar el desarrollo. Ojalá, ojalá. De México Ojalá. y del sureste. Y si se enlaza con el Tren Maya, estamos hablando de un cinturón de acero en todo el sureste, en una región históricamente abandonada, que tendría enormes posibilidades de desarrollo. Es un acto de justicia y de soberanía. Y me parece que Germán Larrea tendría que tener la sensibilidad y la disposición de negociar por el interés superior de la nación. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que defiende López Obrador. Y eso es lo que la gente quiere. Tampoco hay espanto en la gente. Por lo pronto es una... No. No hay espanto, no pasó, salvo algunos propagandistas ahí salieron diciendo, miren, está expropiando. Uh-huh. Primero, no es expropiación, yo me equivoqué en un tuit, porque resulta que lo único que están haciendo es asegurar. Yo puse que me parecía la expropiación un acto de justicia. ¿Por qué expropiación? El gobierno dijo ocupación temporal. Y entonces me corrigió la plana. Al otro día dijo, no es expropiación porque es una concesión. Claro. En todo caso sería una recuperación de la concesión. Sí, y además ha usado el término, tanto el presidente como el secretario de Gobernación, de ocupación temporal. Pueden proceder a la revocación de la concesión y siempre tendrían que pagar, pero no 9,000 y pico de mil. El otro día sacamos la cuenta y es una barbaridad. Son 120 kilómetros a 9,000 millones de pesos. Sí está cañón, como dicen los chavos. Bueno, me quedo con lo de un empresario muy poderoso y muy solo. Pues sí. En este momento. Consejo Coordinador Empresarial se tardó creo que 4 días en salir a decir algo. Y los grandes empresarios de este país yo no los vi muy preocupados, al menos en público, no sé. Y estuvieron con el presidente. Estuvieron un día antes, incluido Larrea. Sí, ahí estuvieron. Incluido Larrea. Queda la imagen de los marinos. De eso hablamos antes de que te vayas. Sí, claro. Sí, porque todo esto vino acompañado con una demostración, llámala
a ti que te gustan las categorías de análisis, que fue de poder, de fuerza, pero te damos hasta 3 minutos para que reflexiones el término. Tenemos que hacer una pausa. ¿Algo más allá en Palacio Nacional? Dice el presidente que se están en las negociaciones, sí se va a llegar a un acuerdo, pero no es dinero, dice el presidente, es el derecho de paso y la revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México. Le preguntan si Alfonso Romo está ayudando en la negociación. El presidente dice, lo está viendo el secretario de Gobernación. Ayer apareció por ahí el señor Alfonso Romo. Entonces, sí habrá un acuerdo. Por lo visto no va a ser hoy. Y no se está negociando pesos. No están hablando de ningún pago, dice el presidente. Qué interesante. Va de nuevo. ¿De dónde salieron las versiones de los 7,000 millones? Retomadas por casi todos los medios y especialistas en el tema, que daban por sentado que esta mañana se daría ese... De las fuentes de Palacio, que son las que están en el patio central, de la fuente esta que está ahí. O sea, pues sí, pero es que decían que salía de los dos lados, que salía de Palacio y de la... La libre invención. Bueno, ¿vamos a pausa? Vamos a pausa. 8:35 volvemos. Grupo México y demás, el dólar no se movió, o se movió de 17.60 a 17.80, es decir, no se movió. Y México puede decir esta mañana que tiene ya una inflación de 6%. Ojalá pronto diga que tiene una de 5 y así. Son buenas noticias. Nada más para concluir, Pigmenio, con el tema de Grupo México, el señor Larrea. El martes de la semana pasada, el presidente invita a su consejo asesor empresarial. Ahí están empresarios de medios de comunicación, y también va el señor Larrea. El miércoles invita al señor Larrea solo a Palacio Nacional. El jueves dice el presidente que no tiene ningún inconveniente que el señor Larrea compre Banamex. Y el viernes envía a los marinos a ocupar temporalmente, como dice el gobierno, las vías en esa zona de Veracruz. Manda a los marinos. Una demostración de poder, una demostración de fuerza. ¿Cómo lees tú la acción en sí de que hayan sido los marinos en el número que los mandó, en el momento que los mandó? Grupo México dijo que era una acción sorpresiva e intempestiva. Fíjate, lo que sucede, pienso yo, y lo conecto de nuevo con el artículo, es que el poder de López Obrador es muy grande y viene de otro, y viene de la gente, viene del pueblo. Está inmerso en él. Entonces es un presidente que no se dobla, que no se resigna, que negocia, pero no se rinde. Y al que le avientan en la negociación, seguramente, ha habido muchas tensiones y aperturas. Y un hombre como Larrea pensó que podía. Porque ha podido muchas veces. Porque ha hecho más o menos lo que le ha dado la gana. Y resulta que hoy no pudo. Y resulta que en la negociación no se avanza y el presidente no cede y toma una determinación y envía a la Marina. ¿Por qué a la Marina? Porque la Marina está a cargo de los puertos, porque la Marina está a cargo del proyecto transísmico, que conecta 2 puertos, que es un canal interoceánico. Por eso la Marina y no el Ejército. O la Guardia. O la Guardia. Porque es la que está a cargo de los puertos, porque el proyecto es conectar 2 océanos. Eso no se nos puede olvidar. Aquí de lo que se está hablando es de aprovechar una situación geográfica, algo que la naturaleza le dio a la nación, ese estrecho que permite conectar 2 océanos, que debe ser utilizado para bien de la nación y no de unos cuantos. Eso se le planteó a Larrea y se le dijo, lo dijo el presidente, oye, devuélvenos la concesión, te pagamos por algo. Un precio razonable. ¿Y qué dijo Larrea? No,
quiero 9,700 millones de pesos. ¿Y qué dijo el presidente? 9,500. Sí, quiero tantos. Pues le dijeron, pues no. Y vino el estira de afloje y vinieron los marinos. La ocupación temporal, que es una potestad del Ejecutivo. Demostración de fuerza y de poder. Es una potestad del Ejecutivo. Sí, y es una demostración de poder. Es una demostración, es resultado del poder acumulado, del poder legítimo. Legítimo. Es una medida legal, sustentada legalmente, que por el interés público toma el presidente de la República. Estas son historias que dan muchas vueltas, que hay que leerlas en diferentes tiempos, pero al día de hoy el señor Larrea se va a quedar sin sus vías y de rebote perdió Banamex. No sé si él se iba a retirar, eso no lo sabemos, no tenemos esa información, pero no va a tener sus vías. No va a tener sus vías. No sabemos por qué acuerdo, de qué forma termine esa negociación. Y ya no va a tener Banamex. Al menos como dueño de Banamex. A lo mejor dentro de un año, año y medio, compra muchas acciones, su grupo y demás. Pero como dueño, propietario de Banamex, las dos cosas en 7 días. Las va a tener. A lo mejor se vuelve dueño de Banamex comprando en la bolsa. Eso ya es, pero tú sabes que ese es otra su cosa. Camino inicial de yo me hago de Banamex, ese pues no se va a producir. Ya no se produjo. ¿Ya? Ese ya eso está. Sí, ya dijo Citigroup, eso ya se acabó. Falta ver en qué términos se cierra el acuerdo que el presidente dice que está avanzando. El de las vías. El de las vías. Pero que el tren transísmico va a operar. Y va a operar controlado por la nación. Y va a operar controlado por la Marina. ¿Por qué está haciendo López Obrador que aeropuertos o grandes obras de infraestructura estén en poder de las Fuerzas Armadas? Por un principio de realidad brutal, para que pasado mañana no las desincorporen o privaticen. Y ahí viene otra polémica. Ahí viene otra polémica. Pero en un sentido estricto, a mí me parece que lo que está haciendo López Obrador es volver a las Fuerzas Armadas, y eso me parece que corresponde a su misión y que las honra, volver a las Fuerzas Armadas guardianes de bienes de la nación. Creo que nos desprendimos que deben ser siempre de la nación. Que deben ser siempre de la nación. Un canal interoceánico no puedes concesionarlo, es una locura. Un tren como el Tren Maya no puedes concesionarlo. No debes concesionarlo. Es un recurso de la nación, es un bien, es un servicio de la nación que debe ser administrado con criterios de servicio y no de negocio. Entonces, a mí me parece que estas medidas se pueden tomar. ¿Por qué? Porque el pueblo empuja, porque un pueblo consciente y por la disputa de la audiencia, que me parece... Eso es interesante. Me parece que en términos reales, hoy está ganando el presidente de la República, no el presidente, la gente. Hay una revolución de las conciencias, hay una manera de pensar, un sentimiento identitario, un orgullo, una pertenencia que no se había visto en las clases más populares. La parte más gruesa, más ancha de la pirámide social, la más invisible, la más indeseable, la innombrable, hoy es visible, hoy tiene voz y hoy tiene capacidad de decisión. Eso es el proceso que no se acaba de vislumbrar como el cambio profundo que en este país está ocurriendo. Y es lo que sepultó al PRI y al PAN. Lo sepultó. El PRI está sepultado. El PRI... ¿Cómo sepultado si tiene 9 precandidatos a la presidencia? Podrá tener 20, pero lo que no tiene es ideología, lo que no tiene es personalidad, lo que no tiene es identidad. El PRI es el ala progresista del PAN. ¿Y el PAN? El PAN es una dependencia de Claudio X González.
Así. Ibas bien. Bueno. Está bueno, ahí la dejamos. Interesante ya en el balance con la información de esta mañana, el caso de Banamex y la confirmación, así sea muy general, que ha hecho el presidente López Obrador de que si hay una negociación y se va a llegar a esa negociación, es para un hombre del poder de Germán Larrea, es una doble derrota en una semana. Es un empresario con muchos recursos que seguramente ha perdido muchas o ha perdido algunas en su carrera. Seguramente de estas derrotas habrá para ellos un realineamiento, algo harán, no sé, se van a ir a otros sectores, qué sé yo. Pero queda para el registro del viernes para acá. El viernes le quitaron las vías, ese tramo de vías, Sí. y difícilmente las va a recuperar. Y hoy, miércoles, Citigroup desde New York dice, ya, más allá de lo que discutan los mexicanos, nosotros no le vamos a Vamos vender, a la bolsa. no le vamos a vender Banamex a nadie. Ahora, A nadie. y ese nadie incluye al señor Larrea. pero, A ver, parece pero fíjate que hay más información. Fíjate Pásale, qué hace el Sofía. presidente. Sí. El presidente dice, seguimos negociando. Sí. Seguimos negociando. Sí, pero no le van a devolver las vías. No, pero No le está van a devolver negociando. las... no, bueno. Negociando sí. desde una posición razonable, no de sometimiento. A ver, Sobre Citibanamex, sobre Citigroup, dice el presidente López Obrador que ayer les informaron que se suspendieron las negociaciones con Grupo México porque están pidiendo más garantías, dice el presidente, pero es un asunto entre ellos. ya te has resuelto. Ya el presidente sabe que eso ya caminó mucho más en las últimas horas y que el señor Larrea, al menos como dueño, no está ya en la negociación de Banamex. Hay ese refrán Ahí se brutal de como el perro de las dos tortas. Ese es tuyo. Pero, pues, fíjate. Sin vías, sin banco. Por lo pronto, Sin las estas dos historias, tú que estudias la historia ni es lineal ni tiene punto final. Y dice el presidente que, pues si no quiere Citibanamex vender a Grupo México, ellos no descartan la posibilidad de comprarlo porque sí necesitamos un banco. Pues dice el ya presidente. cuando lo pongan, cuando Citigroup ponga las acciones, veremos qué hace Ya veremos, el sí. gobierno. Que quizá cuando se pongan a la venta las acciones, López Obrador ya no sea presidente de México. Porque dijeron en algún momento el 2025, pues algún momento el 25 puede ser enero, puede ser noviembre. Elección, señor. A menos que haya reelección. Bueno, Pues muchas gracias, Sí. muchas gracias. pues muchas gracias. Gracias, Sí. Epigmenio. Nos A ti. vemos la Nos próxima vemos. semana. ¿Qué más? Bueno, el balance, Ciro, de los vuelos esta mañana en el aeropuerto de la Ciudad de México, todo parece que bastante en orden. Sí, hay 8 vuelos cancelados hasta hace un ratito. Todos son vuelos nacionales, no hay vuelos demorados. Y para las personas cuyos vuelos fueron cancelados, entonces lo sabían desde ayer. Entonces, por eso es que no hay mayor afectación en el aeropuerto de la Ciudad de México. Es lo que nos están haciendo saber. Así que bueno, eso es por un lado. Por otro lado, bueno, pues ya presentabas anoche pues cómo le fue al metro el día de ayer. Un día difícil el metro de la Ciudad de México. Hoy no lo es, hoy no lo es distinto. Hoy se ha reportado que en la línea 8, pues lo de siempre, Ciro, lo de siempre. Una cantidad brutal de gente queriendo utilizar el servicio que se ha utilizado por muchísimos años. El aviso del metro de que ante la alta afluencia, ya ves que esto no se da a diario, esta imagen es de ayer, es de otro momento, ayer, pero hay pues varios videos simplemente que registran hoy pues muchísima gente queriendo ingresar a los andenes, queriendo ingresar a los vagones. Línea 8, insisto, y el metro dice que se coordina o se ha coordinado para enviar trenes vacíos a estas estaciones con mayor demanda. Pues en fin, con la enorme pregunta de toda la vida, ¿por qué sigue sucediendo eso? ¿No? Salen como estampidas los mexicanos queriendo usar el metro para reventar el metro. Pues no, sí, todo parece indicar que lo que faltan simplemente pues son vagones suficientes para que la gente pues vaya de una estación a otra, ¿no? Hoy le tocó a la gente de la línea 8 del metro, ¿no? Bueno.
Y bueno, nos hacen ver el tema de la acción de Grupo México. Quizá no son tan malas noticias después de lo duro que ha sido los últimos días. Hay una mejora en la acción de la bolsa, de valores para lo que tiene que ver con Grupo México. Bueno, pues una pequeña mejora. Sí, son dos derrotas simbólicas fuertes para el señor Larrea en una semana. Sí. Pero pues esta historia da para mucho más. Sí. Y ya veremos qué significa realmente cuando dice hace un rato el presidente el acuerdo que se va a lograr en el tema de las vías, ¿no? En el que no se anunció, No se dio, Ciro. Pero si lo que está dibujando no es dinero por delante, es decir, no le vamos a pagar por recuperar la concesión, sino que utilice el paso de vía, pues es nada. Es decir, esta es la vía, esta es la que tú construiste, es la que tú mantenías. Bueno, pues ahora monetízala, sácale lana. Porque eso es muy caro, el derecho de vía sí es muy caro. Pues entonces va a ser como... No, pero es mía. Pero es mía, me la yo la tengo ocupada temporalmente por 100 años. Sí, o por 1000 años, ¿no? Sí. ¿Puede ser abusivo? Sí puede leerse como abusivo, porque pues para eso tiene una concesión con el Estado y para eso debe haber alguna retribución. Lo acaba incluso de decir el propio Epigmenio Ibarra, debe haber una retribución, no tan cara, bueno, pues no solo cara, de 0 pesos. Veremos. ¿No? Veremos. Vamos a ir allá a... Ya te volviste nuestro analista financiero. Así soy, Ciro, pues es que no está Mari Carmen Cortés, estoy yo. Vamos a pausa, estamos por la mañana.